peruanos debemos tener acceso a la justicia, pero además saber que ante cualquier eventualidad hay ciertas instancias a las que podemos recurrir para recibir asistencia legal. Hoy en el programa hablaremos sobre el derecho de defensa y la defensa pública. Soy Stephanie Morales y esto es Tus Derechos. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y por ello gozamos del derecho de defensa, el cual se entiende como el derecho a solicitar ante un órgano judicial una solución justa frente a un determinado litigio. Este derecho pretende buscar un equilibrio entre las partes de un proceso. A nivel internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra este derecho al establecer el acceso a la justicia sin discriminación y el derecho de toda persona que se aseguren las garantías necesarias para su defensa, mientras que nuestra Constitución política reconoce el derecho a la legítima defensa. En el artículo 139, inciso 14, amplía este concepto señalando el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por este desde que es citada o detenida por cualquier autoridad. Pero este derecho se amplía a un plano más humano, pues existe el derecho a una justicia penal gratuita, que es la garantía de la defensa para aquellas personas que no cuentan con recursos suficientes para ejercer plenamente su derecho de defensa. Esta labor está a cargo del Ministerio de Justicia, que brinda asistencia legal sin costo alguno a la población, en especial a la más vulnerable. La Ley 29360 o Ley del Servicio de Defensa Pública regula este derecho que debe ser ejercido con libertad y autonomía. Además, se aplica en todo el territorio nacional de manera descentralizada. La defensa pública brinda dos servicios principales. El primero es la defensa penal pública, que da asesoría legal a las personas investigadas, denunciadas, detenidas, inculpadas, acusadas o condenadas en procesos penales. El otro servicio son los consultorios jurídicos populares, que dan asesoría y patrocinio legal a las víctimas de violencia familiar o sexual, abandono moral y material, y a favor de los niños, adolescentes y ancianos que resulten agraviados por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. El derecho de defensa es ejercido sin problemas por quienes cuentan con dinero para contratar un abogado. Sin embargo, la mayoría de ciudadanos desconocen el funcionamiento del sistema judicial del país. Además, no tienen los medios necesarios para afrontar un proceso legal cuando sus derechos han sido vulnerados. La tarea del Estado es no dejarlos desprotegidos para que de esa forma la justicia esté al alcance de todos los peruanos. Bien amigos, acabamos de ver nuestro informe sobre derecho de defensa y defensa pública. Para empezar a conversar sobre el tema, estamos como todos los sábados con el doctor Francisco Morales, secretario general del Tribunal Constitucional. Buenos días, Francisco. Buenos días, Stephanie. ¿Cómo se estructura la defensa pública? Bueno, hay que recordar que existe un derecho fundamental para todo aquel que es citado a un proceso judicial y es el derecho de defensa. Este derecho de defensa puede manifestarse de una manera privada, si tú quieres, o de una manera pública. Privada en el sentido de que tú mismo o tú misma puedes buscar un abogado, ¿no? Y tú le pagarás y esa persona será la que te ayudará a defenderte técnicamente a través de la ley. Pero hay personas que por diversas condiciones no tienen los recursos necesarios. Entonces, el Estado, ¿no?, a través del Ministerio de Justicia y un sistema de defensa pública a nivel de todo el territorio de la República,
te presta ese servicio jurídico, ese servicio judicial. Ahora, la verdad de las cosas es que en el Perú, un país que no hemos transitado hacia el desarrollo totalmente y tenemos escasez de recursos, esta defensa pública tampoco se manifiesta de una manera tan amplia porque se requieren recursos económicos. Sin embargo, se hace un gran esfuerzo y esto se desarrolla a través de los servicios de la defensa judicial gratuita. Es decir, una persona es acusada de un delito y no tiene abogado, el Estado paga a ese abogado a través de sus recursos y le pone un abogado, ¿no? Así es como se estructura este sistema para poder garantizar un derecho fundamental que es el derecho de defensa. Perfecto, entonces amigos, el día de hoy vamos a estar conversando sobre las herramientas que tiene el Estado para darle este derecho de defensa a los ciudadanos que no pueden acceder a pagar un abogado o a una defensa en otras instancias. Nosotros nos vamos a una breve pausa, pero al volver tendremos una entrevista con un representante del Ministerio de Justicia. No se muevan. Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor Raúl Cayirgos, director general de la Dirección de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doctor Cayirgos, hay un concepto tradicional de defensa pública, que es básicamente el defensor de oficio. ¿Ese es el concepto que mantiene esta dirección del Ministerio de Justicia? No, tenemos que precisar que esto a partir del año 2010, en que entra en vigencia la ley 29.360, que es la ley de defensa pública, el enfoque de la atención en materia de asistencia legal cambió. De la vieja o tradicional figura del defensor de oficio que atendía las necesidades de defensa de personas procesadas penalmente y que no tenían dinero para pagar un abogado, estamos ahora en un momento en el cual la defensa pública del Perú, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, está enfocada a atender las necesidades de asistencia legal de todas las personas en situación de vulnerabilidad, fundamentalmente personas de escasos recursos, mujeres, niños, ancianos, ya sea en materia civil, en materia de familia, en materia laboral y claro, en materia penal también. Entonces, es un servicio integral. Eso es muy interesante. O sea, hoy no solamente la defensa pública se constriñe al ámbito penal, sino abarca otras materias. Definitivamente. Esto en razón de que nuestra propia Constitución señala de que el acceso a la justicia es un derecho fundamental y no debe ser un impedimento de no tener recursos para conseguir un abogado. El Estado tiene la obligación de poner al servicio de todos los peruanos profesionales en derecho para que el tema económico no sea un impedimento para acceder a la justicia. Bueno, ustedes tienen alrededor de 900 abogados, ¿no? Y con estos abogados tienen que trabajar a nivel nacional. ¿Qué balance hace sobre este equipo de trabajo que es tan sacrificado? Bueno, en efecto, hay que reconocer que en los últimos años y a razón de dos elementos importantes. Primero, la implementación del nuevo Código Procesal Penal y la puesta en vigencia de la Ley de Defensa Pública, el interés del Estado por fortalecer este servicio ha sido mayor. Es cierto que todavía hay muchas necesidades, pero hay que reconocer que ahora contamos con locales desconcentrados. Tenemos 31 direcciones distritales en todo el país, en cada uno de los distritos judiciales, vale decir, al igual que el Poder Judicial, estamos presentes en cada uno de los distritos judiciales, de tal manera que las personas que requieren un servicio de atención legal puedan acceder a nuestras oficinas. Además de eso, vale la pena mencionar de que en el afán de desconcentrar nuestros servicios, tenemos un programa que es el programa de los Centros Alegra. Las siglas Alegra significan asistencia legal gratuita y es importante que el público sepa que los centros Alegra incluyen 3 servicios claramente definidos. Asistencia legal en materia de familia, civil y laboral, aquella persona que tiene un proceso de alimentos o que quiere seguirlo, que necesita reconocimiento de un menor, por ejemplo, aquella persona que está siendo desalojada de su domicilio y es una persona en situación de vulnerabilidad, aquella persona que ha sido despedida injustamente y no tiene recursos para un abogado puede recurrir a este servicio. Otro servicio claramente establecido aquí es el de defensa de víctimas. Nosotros estamos ahora brindando un servicio exclusivo para personas que han sido víctimas en un delito. Es decir, la persona que ha sido víctima en un delito de lesiones, asaltada,
en violación de la libertad sexual, por ejemplo, puede acudir con nosotros, accidentes de tránsito, obviamente, puede acudir con nosotros y tendrá un abogado dispuesto a acompañarlo, asesorarlo y en su caso hasta patrocinarlo para poder llegar ante las autoridades policiales, fiscales o judiciales. ¿Los centros Alegra se encuentran en Lima o en todo el Perú también? Están en todo el Perú. Tenemos 31 direcciones distritales y 23 centros Alegra que también están distribuidos en todo el país. Y un servicio adicional que tengo que mencionar es que usted se habrá percatado que nosotros hemos cambiado de nombre también con esta nueva gestión. Ya no solamente somos Dirección General de Defensa Pública, sino ahora somos Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia. ¿Esto por qué? Porque hemos incorporado en nuestros servicios los servicios de conciliación y mecanismos alternativos de solución de conflictos. En cada centro Alegra hay un centro de conciliación extrajudicial gratuito al servicio de las personas. Y la idea es que nosotros recibamos el requerimiento de los ciudadanos y si nosotros consideramos que no es necesario ir al Poder Judicial para resolver este conflicto, se los vamos a recomendar y vamos a poner a su disposición un centro de conciliación. Qué interesante. Antes estaban separadas estas direcciones. Sí, es verdad, es verdad. En un inicio, cuando todo esto pertenecía a la Dirección Nacional de Justicia, estaban juntas, pero una vez que la Dirección General de Defensa Pública se separa por ser un tema que por su naturaleza requiere autonomía, no se trabajaba de una manera coordinada. Hoy, a partir de la presente gestión, del presente gobierno en particular, porque esto obedece a la modificación de la ley orgánica del Ministerio de Justicia, ya el concepto acceso a la justicia y defensa pública es uno solo. ¿Los centros Alegra se encuentran en Lima o en todo el Perú también? Bueno, definitivamente la demanda que se tiene en nuestros servicios es siempre más alta que nuestra capacidad de oferta. Hay, por cierto, en la propuesta de presupuesto del año 2013, tener un crecimiento de alrededor del 20% sobre los defensores públicos que ya existen. Este número definitivamente es bajo, pero es parte de la capacidad que el propio Estado tiene para poder utilizar los recursos que siempre son escasos. Sin embargo, estamos manejando otras estrategias y entre ellas son alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales. Estamos hablando, por ejemplo, de consultorios jurídicos de universidades, estamos hablando de coordinar con los colegios de abogados, estamos hablando además de involucrar a los gobiernos locales y regionales, considerando que este derecho, que es un derecho fundamental, constitucional, de acceso a la justicia, en realidad es una responsabilidad de todos. Qué buena idea, es como crear una especie de sistema, ¿no? Que es financiado por diversos órganos del Estado, no necesariamente el Ministerio de Justicia. De hecho, hay que reconocer, y esto creo que públicamente se conoce, que hay esfuerzos atomizados al respecto. Hay consultorios jurídicos gratuitos manejados por estudiantes de las facultades de Derecho de diferentes universidades en diferentes lugares del país. Hay también algunos esfuerzos también, digamos, ubicados de manera puntual por colegios de abogados. Lo que queremos es efectivamente construir una red que permita que este servicio, que es principal responsabilidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de esta dirección, tenga un manejo de mejores niveles de calidad. Bueno, ¿y existe alguna capacitación para los defensores públicos? En el contexto del presupuesto que manejamos, nosotros tenemos previstos algunos temas, en este caso vinculados a fortalecer yo diría los talentos que están orientados a la reforma procesal penal, litigación oral o investigación, por ejemplo. Pero también felizmente tenemos la ayuda de algunas entidades de cooperación internacional. De hecho, en estos momentos estamos desarrollando un curso apoyado por USAID, que está vinculado a darle información a los defensores públicos en materia de familia sobre temas de derecho laboral. ¿Por qué? Porque estamos a puertas de que en todo el país termine por entrar en vigencia la nueva ley procesal laboral que implica una participación más directa de la defensa pública. Tenemos también el apoyo del proyecto de mejoramiento de los servicios de justicia, auspiciado con recursos provenientes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, y todos ellos orientados a temas de capacitación. Bueno, muchas gracias por la entrevista, doctor. Esperamos que continúe este importante esfuerzo que hace la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia en aras de un derecho de la defensa para todos los peruanos. Bueno, yo le agradezco por la oportunidad de poder estar con ustedes aquí en el programa y quiero que a través de estos medios el ciudadano y las personas en general sepan que tienen a su disposición servicios que están implementados por el Estado, que estamos poco a poco fortaleciéndonos porque no tiene que ser un impedimento no tener recursos para poder acceder a la justicia. Amigos, continuamos después de la pausa con la siguiente entrevista.
Bien, amigos, ya nos encontramos con el doctor Enrique Becerra, profesor universitario y juez mixto de uno de los distritos populosos de aquí, de nuestra ciudad capital. Sí. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias, don Morales, por su invitación. Bueno, doctor, ¿cómo se manifiesta el derecho de defensa de las personas que no tienen recursos? ¿Cómo es la práctica diaria en un juzgado? En un juzgado donde, por ejemplo, se ven casos penales, civiles, laborales. Bueno, la experiencia judicial que yo tengo es la del juzgado mixto de Huaycán, que está en Ate, donde hay una población de aproximadamente 300.000, 400.000 personas. ¿Y cuántos jueces mixtos hay ahí? Uno nomás. O sea, ¿usted tiene que ver todo lo que ocurre en esa población? No solamente ahí, porque desde que soy juez en el año 2004 me han ampliado la competencia territorial en 2 oportunidades. Así que no solamente veo Huaycán, veo Horacio Ceballos, que también es un asentamiento bien grande, y parte de Santa Clara, etc. ¿Y cuál es la carga procesal que tiene en un proceso? Ahorita mi juzgado tiene aproximadamente 3.600 procesos. 3.600. ¿Al año? Al año. Estamos muy por encima de los estándares, ¿no?, que se fija para un juzgado, muy por encima de lo que la Universidad Católica de un estudio ha previsto, ¿no? Y ni hablar si lo comparamos con otros países, ¿no? Bueno, pero ¿cómo se manifiesta la defensa pública en este caso? Okay. Mi juzgado es parte de un sistema que se conoce como los módulos básicos de justicia, donde inicialmente en un mismo espacio estaba tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público y además el Ministerio de Justicia. Y ahí justamente esta entidad, Ministerio de Justicia, son los encargados por ley de brindar a las personas que no cuentan con recursos económicos, no a todos, a los que no cuentan con recursos económicos, la defensa judicial. También en mi módulo hay 2 abogados del Ministerio de Justicia. Uno que se denomina consultor, que básicamente ve temas de alimentos, que básicamente son a las madres, ¿no?, que están demandando a los padres de sus hijos, y hay otro abogado que se denomina abogado defensor de oficio, que son justamente para los denunciados en procesos penales. Y si se ve esa realidad también, lamentablemente, no se da abasto, son 2 personas, a veces tienen que venir las madres por un ticket, ¿no?, para que los atiendan 6 de la mañana, 6:30. 6 de la mañana. Sí. Para acceder a un servicio. Una consulta. A una consulta. Porque ni siquiera es la defensa completa. No. Es una realidad dramática. Esa es la realidad. Eso es lo que ocurre en un juzgado mixto, no de una población alejada del Perú, sino aquí en Lima, sí, Ate, en Lima metropolitana. Ate y Vitarte. Yo soy parte de Ate. Huaycán es Ate. Estoy en el kilómetro 17.5 de la carrera central, para los que no sepan dónde está Huaycán. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál es la incidencia? ¿Cuáles son los mayores casos que usted ve en este juzgado mixto? En mi realidad, la incidencia mayor es temas de delitos contra el patrimonio. Hay mucha informalidad en el tema de la propiedad, de la posesión. Como la población, lamentablemente, es de un nivel de instrucción muy bajo, es fácilmente engañada. A veces una compra-venta lo hacen en una hojita simple, sin firmas legalizadas, sin averiguar que el que vende es el propietario realmente. Entonces hay muchos de esos temas. Y a veces cuando se ven engañados, se van a las vías de hecho, o sea, la autojusticia. Entonces vienen las denuncias por usurpación, etc. Para que nuestro público televidente lo comprenda, en un juzgado mixto, usted ve temas laborales, también, civiles, también, penales. Sí. O sea, usted es un superjuez. Usted es un juez que ve, tiene un universo de problemática mucho mayor que en una sala civil, que en una sala laboral y que en una sala... Bueno, para completar ese cuadro que usted ha pintado, también veo familia y también veo constitucional, también veo comercial, también veo contencioso administrativo. Bueno, doctor, usted debe ser una de las personas que conoce más derecho en el Perú, porque realmente para administrar y gerenciar toda esta cantidad de casos y de situaciones jurídicas es muy complicado, ¿no? Es complicado tanto en la materia, en calidad, como en cantidad, porque el número de procesos es elevado. ¿Qué debería hacerse?
Bueno, ya se ha solicitado desde hace varios años a las autoridades del Poder Judicial, sé que están en plena estudios, ¿no? Porque tampoco es tan fácil crear un juzgado, por eso también pasa pues, por los recursos que el Ministerio de Economía tiene que brindar. Lo que pasa es que los juzgados mixtos en un inicio se crearon para poblaciones alejadas de la ciudad, donde sí es cierto que la complejidad de la controversia no es tan compleja, es sencilla. Pero un juzgado mixto se justifica pues en una población de, que digamos, 20.000, 30.000 habitantes. Aquí usted tiene 300.000 habitantes, un solo juez. Sí, no, bueno, esto, y además lo otro que sucede, y de repente también quiero que la población entienda y que las autoridades entiendan, es que puede pasar que ante tal cantidad de trabajo el juez se insensibilice, ¿no? Porque no puede compenetrarse pues caso por caso. Y eso pienso yo que es sumamente serio, ¿no? Porque cuando yo creo un funcionario público, un juez, un fiscal, un profesor, un policía, un médico, ¿no? Pierde la sensibilidad humana, atiborrado, rebasado, ¿no? No va a hacer bien su trabajo. Bueno, y regresando al tema de la defensa pública, entonces las condiciones en las cuales esta se ejerce en su distrito, en su población, en Huaycán particularmente, también estarán atosigadas de todos estos problemas. Sí, pues, porque fíjese, últimamente se han creado juzgados de paz y estrado en las comisarías. Entonces, en la comisaría de Huaycán han creado un juzgado de paz y estrado. El abogado defensor de oficio también tiene que brindar servicio allí. También tiene que brindar el servicio en otros juzgados cerca. Entonces también el abogado de defensor de oficio es una especie de Superman, como usted dijo. Entonces, al menos de mi realidad, los abogados que yo conozco son buenos profesionales, comprometidos, pero el trabajo son humanos. Es inhumano el trabajo. Son humanos, pues no se dan abasto. No se dan abasto. Bueno, y regresemos a los casos que usted dice que se ven más, ¿no? La defensa pública, ¿cómo se ejerce en estos casos penales, por ejemplo, ante su juzgado? Ahí es que, mire, ve, lo que pasa es que ahí uno tiene que ver. Cuando uno está en la parte de la defensa, tiene más probabilidad de obtener un resultado positivo para sus intereses. ¿A qué me refiero? Usted bien sabe que a una persona que se le acusa tiene que comprobarse su responsabilidad. En caso de duda, se absuelve, ¿no? Y tiene el tema de la inocencia. Entonces, la defensa tiene dos cartas, la inocencia y la duda. Y la parte del Estado, el Ministerio Público, bueno, y ahora en Lima todavía, tiene que probar. Entonces, pero es tan cantidad de casos que tienen los abogados que a veces prácticamente solamente asisten para la lectura de sentencia. O sea, todo el proceso, hay indefensión en todo el proceso. Hay indefensión. Bueno. Hay indefensión. Bueno, doctor, yo creo que ha sido muy ilustrativo, ¿no? La población, las autoridades judiciales, fundamentalmente en Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, debe tomar cartas en el asunto. O sea, no puede ser posible que exista un juez mixto para prácticamente, ¿no?, 250.000 de personas, de ciudadanos que están aquí en la capital. Yo le agradezco por haber venido aquí a nuestro programa y haber contado su experiencia, ¿no? Y cuál es la realidad de los jueces peruanos en el Perú. Stephanie, yo creo que ha sido bastante ilustrativo esto, ¿no? Nos llama a la reflexión y a intervenir directamente. El Poder Judicial, el Consejo Ejecutivo debe intervenir y resolver la situación que se produce en el juzgado mixto de Huaycán. Así es, Francisco, muchas gracias. Y realmente la justicia debe estar a la mano de todos y no debe ser algo que deba tomar pues años, que es una realidad que pasa en nuestro país. Si usted desea enviarnos sus comentarios, sugerencias o proponernos un tema, lo puede hacer a nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.pe o a nuestra cuenta de Facebook tusderechos-tv Perú. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en TV Perú. Mucho más que ver.